En el mundo, cada persona es única, con características e identidades distintas. Sin embargo, existen algunos hombres que, digamos, son realmente muy diferentes a los demás. Estos individuos tan raros terminan llamando la atención donde quiera que vayan, ya sea por enfermedades extremadamente raras o por costumbres verdaderamente extrañas. Eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. Sona y Mona Singh, gemelos siameses de 19 años nacidos en la India, acaban de lograr un hecho poco común. Fueron contratados para trabajar como electricistas en una empresa estatal, y a pesar de compartir el mismo cuerpo, cada uno recibirá un salario. Nacieron en Nueva Delhi, con 2 corazones, 2 cerebros, pero solo un par de piernas. Cuando eran bebés, sus padres los abandonaron, y fueron criados en un orfanato en Punjab, donde desde muy temprano mostraron interés por la electrónica. Fue en ese refugio donde desarrollaron las habilidades que ahora los llevaron a su primer empleo oficial. La Punjab State Power Corporation Limited, una compañía pública de electricidad, contrató a los hermanos para trabajar en la sala de control de uno de sus centros operativos. Ingresaron por la cuota destinada a personas con discapacidad y cada uno ganará aproximadamente $150 estadounidenses al mes. Según la directiva de la empresa, los gemelos demostraron un sólido conocimiento técnico durante una visita a un centro de capacitación, lo que motivó su contratación. Separarlos nunca fue una opción viable. Cuando eran recién nacidos, los médicos descartaron la cirugía debido a los riesgos. Los hermanos comparten órganos vitales, como el hígado y el bazo. Hoy, además de su nuevo trabajo, los dos simbolizan la superación. Viven de manera independiente, tienen formación técnica y demuestran que, pese a los desafíos, es posible recorrer un camino digno con educación y oportunidad. En las montañas de Quindío, en Colombia, vive un hombre que llamó la atención del mundo después de aparecer en un vídeo en TikTok. Se llama Gerson, pero se hizo conocido como hombre canguro a causa de una condición poco frecuente llamada artrogriposis, un problema que afecta a los músculos y endurece las articulaciones, dificultando el movimiento. Según el creador de contenido Juan Rodríguez, quien publicó el vídeo, Gerson decidió aislarse de la ciudad y vivir en una cueva que él mismo excavó, motivado por el cansancio de las miradas torcidas y las críticas constantes debido a su condición física. En lugar de intentar encajar en un entorno donde se sentía juzgado todo el tiempo, prefirió construir su propio espacio, literalmente. En el vídeo se ve a Gerson guiando al visitante por el túnel que se convirtió en su casa, un lugar sencillo, hecho con sus propias manos, pero que también representa la decisión de resistir el prejuicio y llevar la vida de la manera que le parece más digna. La historia se hizo viral rápidamente, con millones de reproducciones, y por más extraño que parezca a primera vista, tiene mucho más que ver con supervivencia y dignidad que con rarezas. A veces, el mundo exterior es tan duro que hasta una cueva parece más acogedora. Roberto Bete es un hombre trans que siempre quiso tener hijos. Lo que no imaginaba era que él mismo llevaría el embarazo hasta el final. Después de detener la terapia hormonal, quedó embarazado y dio a luz a Noah, un niño muy esperado por él y por su pareja, Erika Fernández. El embarazo no fue sencillo. Además de los cambios físicos y los desafíos emocionales, Roberto también sufrió prejuicios. Aún así, asegura que lo haría todo de nuevo. Fue lo más increíble que he vivido, dijo en una entrevista. Todo el proceso fue documentado en la película Pai Grávido, lanzada en 2022. La producción muestra desde el inicio de los intentos, pasando por el embarazo, hasta el nacimiento de Noé. Erika, una mujer trans, también participó activamente e incluso se sometió a un tratamiento para poder amamantar al bebé. Después del nacimiento, la vida cambió por completo. La rutina intensa con la crianza del hijo hizo que Roberto cerrara su propio negocio y se dedicara a la paternidad y al trabajo en redes sociales. Incluso después de terminar su relación con Erika, siguen unidos como padres y comparten la custodia. Roberto cuenta que la llegada de su hijo transformó su vida, desde los hábitos más simples hasta la forma en que se ve como hombre. También dice que no pretende volver a embarazarse debido al impacto hormonal, pero que la experiencia fue inolvidable y ayudó a derribar estigmas.
Cuando Claudio Vieira nació en Monte Santo, en el estado de Bahía en Brasil, los médicos no dieron ninguna esperanza. Dijeron que no viviría más allá de las primeras 24 horas. Eso fue en 1976. Hoy, Claudio tiene 48 años. Se graduó en contabilidad, escribió un libro y viaja por el mundo como conferencista motivacional. Claudio tiene una condición rara llamada artrogriposis múltiple congénita. Por ello, nació con limitaciones graves de movimiento, extremidades atrofiadas y la cabeza completamente volteada hacia atrás. Los médicos incluso sugirieron que su madre lo abandonara. Afortunadamente, ella no hizo caso. Crió a Claudio sola, adaptó la casa para él y lo cargó en brazos hasta los 7 años. Aprendió a desplazarse de rodillas, usa la boca para teclear y manejar el teléfono, y se graduó de la universidad. Desde el año 2000 da conferencias en Brasil y en otros países, contando su historia y demostrando que sí, es posible seguir adelante incluso cuando todo parece estar al revés, como él mismo afirma en el título de su libro, El mundo está al revés. A finales de 2024, Claudio participó en un evento en la clínica Jorge Javer, en Río de Janeiro, en Brasil, dirigido a pacientes psiquiátricos y personas en tratamiento contra el uso de sustancias ilícitas. Habló sobre superación, propósito y resiliencia, temas que conoce muy bien. No es exagerado decir que desafía la lógica desde el primer día de vida. Y lo más impresionante es que, en lugar de solo sobrevivir, Claudio eligió vivir e inspirar a quien se cruce en su camino. Nick Stuberl no es solo un estadounidense creativo, también ostenta un récord mundial bastante inusual. Desde 2012, Nick está oficialmente reconocido por tener la lengua más larga del planeta, 10,1 centímetros, medidos desde la punta hasta la mitad del labio superior cerrado. El récord se registró en Salinas, en Estados Unidos. Artista y comediante, utiliza su lengua en presentaciones e incluso para pintar. Él crea pinturas usando su propia lengua como pincel y no se detiene ahí. En 2023, Nick logró un segundo récord mundial al retirar 5 piezas de Jenga usando solo la lengua, en 55 segundos. Según Nick, esta habilidad puede ser útil en momentos inesperados, como cuando no hay una servilleta cerca. Y sí, también puede hacer trucos clásicos como lamerse la nariz, el codo y probablemente cualquier cosa que esté a poca distancia de su cara. Según él, la fama viene acompañada de vergüenza. Cada vez que un amigo lo presenta, ya empieza a hablar de su peculiaridad. Por eso, tiene que sacar la lengua en ese mismo instante, sin muchas opciones. Pero por lo visto, no le molesta. De hecho, parece que se divierte con todo eso. El británico Tom Peters vive parte de su vida creyendo y actuando como si fuera un perro. Responde al nombre de Spot, usa correa, camina en 4 patas, duerme en una caseta y hasta come alimento para perros en un plato. Su historia se dio a conocer después de que él participó en el programa This Morning de la televisión británica junto a su exnovia. Allí explicó que vivir como perro es una forma de liberación. Como Spot, se siente más seguro, más feliz. Como Tom, dijo que apenas podía pedir una bebida en un bar. En el día a día, a Spot le encantan los juguetes de perro, las golosinas y las caricias en la barriga. También apareció en el documental británico The Secret Life of Human Pups, que mostró a otras personas que siguen el mismo estilo de vida. Tom afirma que este comportamiento no tiene nada de indecente y que simplemente es un pasatiempo diferente. Según él, todo el mundo juega a disfrazarse en la infancia, así que ¿por qué no continuar cuando adulto? Aunque no está oficialmente reconocido como transespecie, Tom incluso ha pedido eso públicamente, diciendo que se identifica como dálmata. Pero los expertos explican que, biológicamente, es imposible. Habría que mezclar ADN humano con el de otro animal, algo que simplemente no funciona. Aún así, continúa con su estilo de vida canino. La exnovia contó que eso terminó afectando la relación de ambos, pero que hoy son amigos cercanos. Y ella, aunque lo ve un poco exagerado, dice que respeta su forma de ser y admira el coraje de mostrarse tal como es. Amou Haji era conocido con un título curioso, el hombre más sucio del mundo. Y no era una exageración. Este iraní pasó más de 6 décadas sin acercarse al agua ni al jabón, por decisión propia. Según él, un baño podía enfermarlo. Y, por increíble que parezca, vivió así hasta los 94 años. Residente de la aldea de Desgah, en el sur de Irán, Amou llevaba una vida completamente fuera de lo común. Comía la carne de animales ya muertos, bebía agua de charcos o de latas viejas de aceite y dormía en un agujero en el suelo
suelo o en un refugio sencillo que los vecinos construyeron para él. Cuando hacía frío, usaba un casco de guerra y para la higiene se cubría de hollín, se bañaba en humo y quemaba sus propios pelos. Haji también era famoso por fumar, a veces hasta 4 cigarrillos al mismo tiempo. En una ocasión, lo vieron usando heces secas como tabaco. Decía que se volvió ermitaño debido a desilusiones amorosas del pasado y que prefería vivir aislado. Siempre rechazaba la ayuda y cualquier intento de bañarlo lo entristecía. Una vez incluso huyó cuando intentaron obligarlo a lavarse. Pero en 2022, ya anciano, cedió a la presión de los habitantes y aceptó bañarse. Poco después, se enfermó y murió. Coincidencia o no, el hecho llamó la atención. Su historia fue registrada en un documental y generó debate. ¿De verdad era él el récord de más tiempo sin bañarse? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que Amu Haji se convirtió en leyenda, uno de esos casos extremos que nadie cree hasta verlo. Y tal vez, para él, vivir como quería era lo más importante, aunque eso significara volverse casi una piedra en medio del desierto. Loren Showers, un joven de Montana, en Estados Unidos, sufrió uno de los accidentes más extremos de los que se tenga noticia y sobrevivió para contarlo. En septiembre de 2019, operaba una carretilla elevadora en una obra cuando el suelo cedió. El vehículo cayó desde una altura de 15 metros y aterrizó sobre él. Sujeto por el cinturón de seguridad, permaneció consciente durante todo el suceso. Sí, recuerda el momento en que la máquina cayó sobre él. Para intentar salvarle la vida, los médicos realizaron una cirugía muy rara llamada hemicorporectomía. Todo lo que estaba debajo de su cintura fue removido. Loren también perdió parte de su brazo derecho. La posibilidad de supervivencia era mínima, pero salió del hospital en solo 3 meses y, en poco tiempo, ya estaba reaprendiendo a vivir, usando una prótesis en el tronco, una silla de ruedas y la ayuda de su esposa, Savia Raiche. A pesar del dolor constante y de las limitaciones obvias, Loren volvió a vivir. Él y Savia se casaron en 2021 y hoy comparten el día a día en redes sociales. Muestran desde los cuidados más básicos hasta los desahogos más duros, como la soledad, el distanciamiento de antiguos amigos y la dificultad para confiar en quienes se acercan. Aún así, Loren cuenta que también han aparecido personas nuevas, ofreciendo amistad y apoyo. Imagina tener brazos del tamaño de la cintura de un adulto. Ese es el caso de Mustafa Ismail, un culturista egipcio que llegó a ser reconocido por Guinness como el hombre con los bíceps más grandes del mundo, 78 centímetros de circunferencia. Para alcanzar este tamaño absurdo, entrenó durante más de una década de forma intensa, 2 veces al día, todos los días. En 2007, se mudó con su familia a Estados Unidos, en busca de mejores gimnasios y una rutina de ejercicios aún más intensa. En su mejor momento, podía levantar hasta 270 kilogramos en una sola serie. Y la dieta iba acorde. 3 kilogramos de proteína al día, 4 de carbohidratos, casi 11 litros de agua. Todo eso sin espinacas. Él mismo decía que, a diferencia de Popeye, prefería el pollo, la carne y los mariscos. Sin embargo, no todos creyeron su historia. Desde que sus brazos empezaron a aparecer en los medios, surgieron dudas. Mucha gente pensaba que sus músculos no se veían naturales. Se especuló sobre el uso de sustancias o incluso trucos estéticos. El asunto se volvió tan polémico que, algún tiempo después, Guinness terminó retirando el título. Mustafa siempre negó cualquier tipo de engaño. Según él, todo es fruto de entrenamiento, disciplina y una alimentación muy estricta. Pero su aspecto impresionante y algo desproporcionado sigue generando comentarios hasta hoy. En 1952, Paul Alexander tenía solo 6 años cuando contrajo poliomielitis en Estados Unidos. En menos de una semana, perdió todos los movimientos del cuello hacia abajo y, lo peor, ya no podía respirar por sí mismo. Fue entonces cuando los médicos pusieron a Paul dentro de un pulmón de acero, una enorme máquina de metal que respiraba por él y que se convertiría en parte de su vida durante las siguientes 7 décadas. Aún así, no se quedó quieto. Paul estudió en casa y memorizaba todo porque no podía escribir.
Años después, se graduó en Derecho en la Universidad de Texas y se convirtió en abogado. Atendía a sus clientes con traje y corbata, en una silla adaptada para mantener su cuerpo en la posición correcta. En 1986 fue oficialmente reconocido como abogado. En 2020 publicó su autobiografía, escrita con la ayuda de un amigo que anotaba todo lo que él dictaba o lo ayudaba a escribir usando un bastón. Y en 2024, poco antes de morir, todavía encontró tiempo para volverse viral en redes sociales, compartiendo su rutina y reflexiones con más de 400.000 personas. Paul murió en marzo de 2024, a los 78 años, en Dallas. No se divulgó la causa exacta, pero ya enfrentaba problemas de salud. Fue una de las últimas personas en el mundo que aún dependía de un pulmón de acero, una tecnología casi extinta desde que la vacuna contra la polio comenzó a aplicarse de manera masiva. Su historia resulta sorprendente de por sí. 7 décadas dentro de una máquina, pero una vida llena de logros. En la pequeña ciudad de Haldensleben, en Alemania, nació un sujeto que se convirtió en leyenda en el mundo del pulseo. Matthias Schlitte, más conocido como Hellboy, tiene un brazo derecho con una fuerza y tamaño fuera de lo común, resultado de una condición llamada síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Mientras que mucha gente lo vería como un problema, él convirtió lo que parecía una desventaja en el arma perfecta para competir. Matthias empezó a competir a los 16 años, después de que su madre encontrara un folleto de un torneo local. Aún pesando solo 65 kilogramos y enfrentando a tipos mucho más grandes, venció a todos. Lo que antes era motivo de burla se convirtió rápidamente en razón de respeto. Desde entonces no ha parado de competir. Con el tiempo, acumuló más de 30 títulos internacionales, 8 campeonatos nacionales y llegó a ser subcampeón mundial en la categoría de hasta 70 kilogramos. Schlitte también aparece frecuentemente en comerciales de televisión, programas internacionales y, por supuesto, en redes sociales. Hoy también trabaja como comentarista en campeonatos y sigue viajando por el mundo representando el deporte. En lugar de ocultar su brazo desproporcionado, decidió mostrar que sí, se puede sacar fuerza de donde nadie lo espera. Anthony Lofredo tenía una vida común en Francia. Trabajaba como guardia de seguridad en una discoteca, era considerado guapo y vivía sin grandes polémicas. Pero a los 26 años decidió transformarse por completo porque quería parecerse a un extraterrestre. La transformación se convirtió en un proyecto personal que él llamó The Black Alien Project. Desde entonces, Anthony se ha sometido a docenas de procedimientos extremos. Se quitó la nariz, las orejas, 2 dedos de la mano e incluso parte de los labios. Su piel, incluidos los ojos, fue tatuada completamente de negro. También se implantó cuernos bajo la piel, se dividió la lengua a la mitad y se limó los dientes. Gran parte de estas intervenciones se realizaron fuera de Francia, en clínicas clandestinas de México y España, ya que muchas son ilegales en su país. Por ejemplo, la rinotomía, la cirugía para extraer la nariz, se llevó a cabo en Barcelona por un especialista en modificaciones extremas. A pesar del impacto visual, Anthony afirma que nunca se había sentido tan bien consigo mismo. Incluso enfrentando rechazo en lugares públicos y teniendo dificultades para conseguir documentos oficiales, continuó con el proyecto durante años, llegando a decir que solo estaba cerca del 65% de su transformación. Curiosamente, en 2024 decidió hacer una pausa. La amputación de una de sus piernas, que estaba en sus planes, se pospuso. ¿La razón? Según sus seguidores, podría tener que ver con el inicio de su relación con la modelo Melina Shakur, también fanática de los tatuajes. Hoy, Anthony dice que está enfocado en cosas reales y que tal vez el sueño haya perdido sentido, pero el impacto que causó y sigue causando es innegable. No olvides suscribirte para ver más videos como este.